Mi mamá dijo que avergonzaría al novio rico de mi hermana si iba a su boda. Eres tan rara que todos se sienten incómodos. No vengas, dijo. Así que decidí viajar a París el día de la boda. Al día siguiente, revisé mi Instagram mientras visitaba el Louvre y me quedé boquiabierta al ver lo que pasó en la boda. Eres tan torpe que todos se sienten incómodos. No vengas. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala en Portland, Oregón, rodeada de folletos de viaje. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando cálidos patrones en los suelos de madera de mi apartamento. Debería haber estado preparándome para la boda de mi hermana, pero en su lugar estaba planeando una escapada a París. Mi nombre es Mariana y acababa de cumplir 27 años la semana anterior. Durante la mayor parte de mi vida, había sido la decepción de la familia, la hija que nunca estuvo a la altura de la deslumbrante presencia de mi hermana menor, Valeria. Mientras ella se deslizaba por la vida coleccionando logros y admiradores, yo tropezaba por la mía con ansiedad social y una tendencia a decir lo incorrecto en el momento equivocado. La llamada de mi madre había llegado 3 días antes, con ese tono particular que reservaba para mí. Mitad exasperación, mitad vergüenza. Valeria se casaba con Ricardo, un promotor inmobiliario cuya familia poseía la mitad de las propiedades frente al mar en Seattle. La boda sería un evento lujoso en una finca histórica con 200 invitados vestidos con ropa de diseñador, bebiendo champán que costaba más que mi alquiler mensual. Lo hemos discutido en familia, había dicho mi madre, con la voz tensa. A Valeria le preocupa la impresión que causarás. Ya sabes cómo te pones en los eventos sociales, Mariana. El tartamudeo, los silencios incómodos. La familia de Ricardo es muy estricta con las apariencias. Y este día tiene que ser perfecto. Había querido discutir, defenderme, señalar que yo también era su hija. Pero las palabras se me atascaron en la garganta como siempre que intentaba enfrentarla. En lugar de eso, susurré, entiendo. Y colgué antes de que empezaran las lágrimas. Mi mejor amiga, Sofía, me había encontrado llorando en mi cubículo en la compañía de seguros donde ambas trabajábamos como ajustadoras de siniestros. Escuchó toda la historia mientras me frotaba la espalda en círculos, su rostro cada vez más indignado con cada detalle. Eso es absolutamente cruel, dijo con firmeza. Eres su hermana. Deberías estar allí. Quizás tengan razón, murmuré, secándome los ojos. Soy torpe. Incomodo a la gente. Para ahora mismo. Sofía me agarró por los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. Eres considerada y amable. Solo porque no eres ruidosa y llamativa como Valeria no significa que valgas menos. Pero las palabras de Sofía no podían borrar toda una vida sintiéndome como si no perteneciera a mi propia familia. Mi padre, un cirujano exitoso, siempre había sido distante, más interesado en su handicap de golf que en sus hijas. Mi madre, obsesionada con el estatus y las apariencias, había volcado toda su atención en Valeria, la hija que la hacía quedar bien. Y la propia Valeria había aprendido pronto que apartarme le ganaba más protagonismo. Así que, en lugar de luchar por mi lugar en una boda donde no era deseada, había tomado una decisión diferente. Reservé un vuelo a París, que salía la mañana de la boda de Valeria. Pasaría el día paseando por el Louvre, comiendo croissants en cafés al aire libre y fingiendo que era otra persona, alguien segura y libre. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Valeria quiere asegurarse de que no planeas aparecer sin ser invitada. Por favor, confirma. Respondí, estaré fuera del país. Que tengan un día hermoso. No hubo respuesta, ni intento de convencerme de lo contrario, ni un cambio de opinión de último minuto. Solo silencio, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Compré mi boleto de avión esa noche, viendo cómo mi cuenta de ahorros disminuía al hacer clic en el botón de confirmación. Fue impulsivo y caro, pero la idea de estar a un océano de distancia cuando mi hermana se casara con la riqueza y el estatus se sentía necesaria para mi supervivencia. No podía observar desde la barrera mientras mi familia celebraba sin mí, mientras sonreían para fotos que me excluirían de su historia. Sofía me ayudó a planificar el viaje, su entusiasmo levantando gradualmente mi ánimo. Trazamos un mapa de museos, restaurantes y parques. Insistió en que me comprara un vestido nuevo, algo hermoso que me hiciera sentir especial, aunque estuviera sola.
Mereces tener tu propia celebración, dijo mientras comprábamos. ¿A quién le importa una boda estirada? Estarás en París. La noche antes de mi vuelo, empaqué con cuidado, doblando el vestido azul marino que Sofía me había ayudado a elegir, añadiendo el libro de bolsillo gastado de una novela que había querido leer. Incluí un pequeño diario, pensando que quizás documentaría este viaje, este acto de elegirme a mí misma por una vez. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, mi teléfono se iluminó con una notificación. Era una publicación de Instagram de Valeria, una foto de ella y Ricardo radiantes con una leyenda sobre su próxima boda y su amor eterno. Los comentarios estaban inundados de emojis de corazón y felicitaciones. Los revisé, reconociendo nombres de primos, amigos de la familia y parientes lejanos que estarían allí para presenciar su día perfecto. Cerré la aplicación rápidamente, con el pecho oprimido por una emoción que no podía nombrar del todo. No eran celos exactamente, aunque había un rastro de eso. Era más como un duelo por la relación que nunca tuvimos, por la familia que nunca se sintió del todo como mía. La mañana de mi partida llegó con cielos despejados y un clima inusualmente cálido. Tomé un tren temprano al aeropuerto, mi maleta rodando a mi lado, mi corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Estaba haciendo algo por mí misma, algo audaz. Pero mientras me acomodaba en mi asiento en el avión, viendo Portland desaparecer debajo de mí, no pude evitar una extraña sensación de premonición, como si me estuviera perdiendo algo importante que aún no podía ver. El vuelo a París fue largo, pero tranquilo. Vi 3 películas que había querido ver, dormité intermitentemente contra la ventana y traté de no mirar la hora constantemente. En algún lugar sobre el océano Atlántico, Valeria estaría caminando hacia el altar con un vestido que probablemente costó más que mi auto. Mi madre estaría llorando lágrimas de alegría. Mi padre estaría de pie, orgulloso, su hija exitosa casándose exactamente con el tipo de familia que él aprobaba. Y yo estaba a 30,000 pies de altura, huyendo. Llegué a París mientras el sol salía, pintando la ciudad en tonos de rosa y oro. El taxista que me llevó a mi pequeño hotel cerca del barrio latino hablaba un inglés entrecortado y me señaló lugares de interés mientras conducíamos. La ciudad era más hermosa de lo que había imaginado, toda arquitectura elegante y bulevares arbolados. Después de registrarme y tomar una ducha rápida para quitarme la fatiga del viaje, me cambié a ropa cómoda y salí. La boda estaría ocurriendo en unas 6 horas, a media tarde hora de Seattle, temprano en la noche en París. Planeaba estar inmersa en el Louvre para entonces, rodeada de arte y turistas, demasiado distraída para imaginar lo que me estaba perdiendo. La mañana pasó en una agradable neblina. Vagué por el jardín de Luxemburgo, viendo a los niños navegar barquitos de juguete en la fuente. Me detuve en una panadería donde la mujer detrás del mostrador sonrió cálidamente ante mi terrible francés y me dio un macarón extra con mi café. Caminé a lo largo del Sena, tomando fotos de Notre Dame y los puentes, coleccionando momentos para demostrar que estaba pasando un tiempo maravilloso. Pero debajo del placer superficial, había un dolor hueco. Seguía pensando en Valeria, preguntándome si habría notado mi ausencia, si alguien habría preguntado dónde estaba. Probablemente no, mi madre seguramente les habría dicho a todos que estaba enferma u ocupada con el trabajo. Sería más fácil que admitir que me habían desinvitado. Al crecer, Valeria y yo habíamos sido diferentes desde el principio. Ella nació hermosa, con los rasgos delicados de nuestra madre y un cabello grueso y brillante. Era carismática por naturaleza, capaz de encantar a los adultos y hacer amigos sin esfuerzo. Yo, por otro lado, había heredado la altura y los rasgos sencillos de mi padre. Era torpe en las reuniones sociales, más cómoda con los libros que con la gente. Nuestra madre no ocultaba su favoritismo. Valeria recibía la mejor ropa, el dormitorio más grande, la primera opción de todo. Cuando intentaba oponerme, mi madre suspiraba y decía, no seas difícil, Mariana. Sabes que Valeria tiene más oportunidades. Solo estamos siendo prácticas. Las oportunidades, a las que se refería eran audiciones de modelaje, concursos de belleza y eventos sociales donde la belleza de Valeria podía ser exhibida. Se esperaba que yo pasara a un segundo plano, que estuviera agradecida por la ropa de segunda mano y cualquier atención que sobrara. Mi padre, ocupado con su práctica quirúrgica, apenas notaba la desigualdad. Cuando intenté hablar con él al respecto una vez, me dio una palmadita en la cabeza distraídamente y dijo, ambas son mis hijas. Ahora,
déjame leer mi periódico en paz. La única persona que me había hecho sentir valorada era mi abuela por parte de padre. Vivió con nosotros durante mi infancia y vio cómo la dinámica familiar me hería. Me llevaba a salidas especiales, solo nosotras dos, y me decía que era inteligente e interesante. No dejes que te hagan pequeña, me susurró una vez. Tienes tu propia luz, Mariana. No dejes que nadie la apague. Murió cuando yo tenía 15 años, y sentí que había perdido a mi única aliada. Después de eso, me encerré aún más en mí misma, contando los días hasta que pudiera irme a la universidad. Cuando finalmente lo hice, mudándome a una residencia a 3 horas de distancia, sentí que podía respirar por primera vez. Pero incluso la distancia no borró los patrones. Valeria seguía recibiendo los elogios, la atención, el amor. Yo recibía obligación y decepción. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios para sentirme invisible mientras todos celebraban el último logro de Valeria. Cuando me gradué de la universidad con honores, mi madre pasó la cena hablando del nuevo novio de Valeria. Cuando conseguí mi trabajo en la compañía de seguros, mi padre me preguntó cuándo planeaba hacer algo más impresionante. Ricardo había entrado en la vida de Valeria hacía 8 meses. Se conocieron en un evento de caridad, por supuesto, donde ella era voluntaria para quedar bien y él estaba haciendo contactos. Mi madre había estado encantada, un hombre rico de una familia prominente, exactamente para lo que había estado preparando a Valeria. Conocí a Ricardo solo una vez, en una cena familiar a la que mi madre insistió que asistiera. Era guapo de una manera genérica, con un encanto ensayado y un apretón de manos firme. Apenas me reconoció, centrando toda su atención en Valeria y mis padres. En un momento, intenté unirme a la conversación y él me miró con confusión, como si hubiera olvidado que existía. Valeria brillaba a su lado, absorbiendo la admiración. Cuando me fui temprano, alegando un dolor de cabeza, nadie intentó detenerme. El compromiso había ocurrido rápidamente, seguido de una planificación de la boda que consumió a mi madre por completo. Cada llamada telefónica era sobre flores, lugares y listas de invitados. Cuando pregunté si podía ayudar, mi madre dijo, lo tenemos controlado. Probablemente solo estresarías a Valeria. Y ahora estaba aquí, en París, porque incluso mi presencia en la boda se consideraba un riesgo. A primera hora de la tarde, hora de París, me dirigí al Louvre. El museo estaba lleno de turistas, todos arrastrando los pies por los grandes salones, estirando el cuello para ver las famosas pinturas. Me paré frente a la Mona Lisa, rodeada de docenas de otras personas tomándose selfies, y me sentí abrumadoramente sola. Saqué mi teléfono, con la intención de distraerme con algo sin importancia. Fue entonces cuando abrí Instagram, curiosa a pesar de mí misma por lo que me estaba perdiendo. Y fue entonces cuando mi mundo entero cambió. La primera publicación que vi fue de mi prima Carolina, publicada 20 minutos antes. Era un vídeo, tembloroso y obviamente filmado con un teléfono a toda prisa. La leyenda decía, Dios mío, no van a creer lo que acaba de pasar en la boda de Valeria. Se me revolvió el estómago al hacer clic. El vídeo mostraba la recepción de la boda. El elegante salón de baile lleno de mesas redondas cubiertas con manteles de marfil. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, y pude ver los elaborados centros de mesa florales que mi madre había pasado meses seleccionando. En primer plano, podía oír el zumbido de voces confusas y emocionadas. Luego, la cámara se centró en el centro de la sala, donde mi madre estaba de pie frente a Ricardo. Su cara estaba roja, e incluso a través de la pequeña pantalla del teléfono, pude ver que estaba molesta. El rostro de Ricardo estaba contraído por la ira, su postura agresiva. Valeria estaba a un lado, su vestido blanco brillante contra el caos, con las manos cubriéndose la boca horrorizada. Subí el volumen, acercando el teléfono a mi oído para escuchar por encima del ruido del museo a mi alrededor. ¿Crees que puedes darme órdenes? La voz de Ricardo era aguda, cortante. Tú no eres nadie. Toda tu familia no es nadie. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, replicó mi madre, con la voz estridente. Después de todo lo que hemos hecho para darte la bienvenida a esta familia. ¿Darme la bienvenida? Ricardo se rió, una risa dura y burlona. Han estado adulándome desde el primer día porque saben que Valeria tiene suerte de que siquiera la miré. Es bonita, lo admito. Pero eso es todo lo que tiene.
Y tú, pavoneándote como si fueras alguien importante porque lograste casarte con un médico y criar a una hija que puede sonreír a voluntad. La multitud en el vídeo se había quedado en silencio, todos los ojos puestos en la confrontación. Pude ver a los invitados sacando sus teléfonos, grabando desde múltiples ángulos. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Necesitas disculparte ahora mismo. Es el día de la boda de mi hija. ¿Tu hija? Ricardo se acercó, su voz goteando desprecio. Tu hija es una mocosa superficial y consentida que ha sido criada para pensar que su apariencia es suficiente. Bueno, déjame decirte algo sobre tu familia perfecta. Ricardo, por favor. Intervino la voz de Valeria, desesperada y débil. Cállate, Valeria espetó él sin mirarla. Se acabó el fingir. Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir en cámara lenta. Mi madre extendió la mano, quizás para agarrar el brazo de Ricardo, quizás solo para hacer un gesto. Él se echó hacia atrás y entonces de hecho jadeé en medio del Louvre, atrayendo las miradas de los turistas cercanos. Él le escupió directamente en la cara. El sonido del shock se extendió entre los invitados de la boda en el vídeo. Mi madre se quedó paralizada, con la saliva goteando por su mejilla, su expresión de absoluta incredulidad. Valeria dejó escapar un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. Son todos patéticos, dijo Ricardo, su voz clara en el silencio atónito. Y esta boda se acabó. Se dio la vuelta y salió del encuadre. El vídeo terminaba con mi madre todavía inmóvil, los invitados corriendo hacia ella con servilletas, mi padre apareciendo de algún lugar, con la cara morada de rabia. Miré la pantalla de mi teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Me temblaban las manos. La gente me rozaba al pasar, pero apenas me di cuenta. Hice clic en los comentarios, que ya se habían multiplicado. Esto es una locura. Realmente acaba de escupirle a la mamá de la novia. ¿Quién es este tipo? La madre parece tan sorprendida. Esto es horrible, la boda del año por todas las razones equivocadas. Salí y busqué la cuenta de Valeria. No había publicado nada nuevo, pero docenas de personas la habían etiquetado en el vídeo, que se estaba difundiendo rápidamente. Encontré 3 versiones más desde diferentes ángulos, cada una mostrando el mismo momento horrible. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Era Sofía. Mariana, ¿estás viendo esto?, dijo tan pronto como contesté. Está en todas partes. Alguien con quien fui a la secundaria acaba de compartirlo, y ni siquiera conoce a tu familia. Acabo de verlo, dije, mi voz extraña para mis propios oídos. ¿Sofía? Le escupió a mi madre delante de todos. Ya se está volviendo viral. Están empezando a hacer memes. Esto va a ser enorme. Me sentí mareada. Encontré un banco a lo largo de la pared del museo y me senté pesadamente, todavía agarrando mi teléfono. Debería llamarlos. Debería. No sé qué debería hacer. ¿Qué puedes hacer? Estás en París. Tenía razón. Y, sin embargo, me sentía culpable por estar lejos, a pesar de que me habían apartado. Me sentía culpable por la pequeña chispa de reivindicación en mi pecho. El susurro que decía, querían una boda perfecta sin mí. Y mira lo que obtuvieron en su lugar. Mientras estaba sentada allí, llegaron más notificaciones. El vídeo se estaba compartiendo en todas las plataformas. Los sitios de noticias comenzaban a recogerlo. En una hora, tenía un hashtag en tendencia, boda del escupitajo. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era mi padre. Miré su nombre en la pantalla, mi dedo flotando sobre el botón de respuesta. Nunca me había llamado solo para hablar, solo cuando mi madre lo obligaba o cuando necesitaba algo. ¿Qué podría decirle en este momento? Dejé que fuera el buzón de voz. Luego llamó mi madre, luego Valeria, luego mi madre otra vez. Vi cada llamada sin respuesta, sintiendo que estaba viendo mi antigua vida colapsar desde una distancia segura. A mi alrededor, los turistas continuaban su visita al museo, ajenos a mi crisis. Una familia se tomaba fotos cerca de mí, los niños riendo. Una pareja discutía en francés sobre qué galería visitar a continuación. La vida continuaba, indiferente. Volví a mirar mi teléfono,
al fotograma congelado del rostro de mi madre con la saliva deslizándose por su mejilla, a la expresión de puro desprecio de Ricardo, a los ojos horrorizados de Valeria, y pensé, todo está a punto de cambiar. Finalmente, contesté la llamada de mi madre en su quinto intento. Para entonces, había salido del Louvre y estaba sentada en un pequeño café cerca de mi hotel, con una taza de café que se había enfriado mientras veía mi teléfono iluminarse repetidamente. Mariana. Su voz era áspera, despojada de su habitual superioridad serena. ¿Dónde estás? Te dije que estoy en París. Necesitas volver a casa ahora mismo. Removí mi café lentamente, viendo la cuchara crear pequeños remolinos. ¿Por qué haría eso? No seas difícil. El tono familiar volvió a su voz. Tu hermana te necesita. Esta familia te necesita. Divertido cómo funciona eso, dije en voz baja. La familia que no me quería en la boda de repente me necesita cuando todo se desmorona. Este no es el momento para tu autocompasión. ¿Tienes idea de lo que estamos enfrentando? Ese vídeo ha sido visto millones de veces. ¿Millones? Mariana, la consulta de tu padre está recibiendo llamadas. Valeria está histérica. Nos están acosando en línea. ¿Y dónde estás tú? Escondiéndote en Francia como una cobarde. Algo dentro de mí se rompió. ¿Una cobarde? Tú me dijiste que no viniera. Dijiste que era demasiado torpe, demasiado vergonzosa. Dijiste que arruinaría el día perfecto de Valeria. Yo nunca dije eso. Sí, lo hiciste. Hace 3 días. Dijiste que todos se sentirían incómodos si yo asistía. Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a la dulzura manipuladora que usaba cuando quería algo. Mariana, cariño, creo que entendiste mal. Solo me preocupaba que te sintieras abrumada por un evento tan grande. Ya sabes lo ansiosa que te pones. No intentes manipularme. Sé exactamente lo que dijiste. Bueno, independientemente de conversaciones pasadas, te necesitamos ahora. Valeria está devastada. Se ha encerrado en su antiguo dormitorio y no quiere salir. Tu padre apenas se mantiene en pie y yo. Su voz se quebró de manera convincente. Estoy humillada. Ese hombre me escupió delante de todos los que conozco. Mis amigos, nuestra familia, socios de negocios. Todos lo vieron. Debería haber sentido compasión. Era mi madre, herida y humillada públicamente, pero todo lo que sentí fue un extraño entumecimiento. ¿Qué quieres que haga al respecto? Vuelve a casa. Habla con Valeria. Ayúdanos a resolver esta pesadilla mediática. Muéstrale al mundo que somos una familia unida. Una familia unida, repetí lentamente. La familia que me excluye hasta que necesita control de daños. Mariana, por favor, te lo ruego. Nunca me había rogado por nada en mi vida. El sonido debería haberme conmovido. Pero en lugar de eso, se sintió hueco, actuado. No me quería a mí. Quería una solución a su problema. Lo pensaré, dije. Tengo que irme. Mariana, espera. Colgué y bloqueé todos sus números. Luego pedí una copa de vino, aunque apenas eran las 3 de la tarde. El camarero me la trajo con una sonrisa comprensiva, como si pudiera sentir mi angustia. Durante la siguiente hora, revisé la cobertura de lo que se llamaba el escándalo del escupitajo en la boda. Los medios de comunicación lo habían recogido. Los sitios web de entretenimiento diseccionaban cada momento. La gente analizaba las palabras de Ricardo, la reacción de mi madre, el horror de Valeria. Algunos comentarios eran comprensivos con mi familia. Otros eran brutales. La madre parece tan arrogante. Probablemente se lo merecía. Problemas de gente rica. Jajaja. Pobre novia, sin embargo. Imagina que tu boda se convierta en un meme. El novio es claramente inestable, pero esa familia también parece tóxica. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Un sitio web de chismes había investigado los antecedentes de Ricardo. Según su investigación, tenía un historial de comportamiento volátil. Una novia anterior había solicitado una orden de alejamiento en su contra 2 años antes, alegando que la había amenazado.
Había sido despedido de su anterior firma inmobiliaria por comportamiento agresivo hacia sus colegas. La riqueza de su familia aparentemente había ayudado a enterrar estos incidentes. Mi madre había estado tan deslumbrada por su dinero y estatus que nunca se había molestado en comprobar con quién se estaba casando realmente Valeria. O quizás lo sabía y no le importaba, siempre y cuando Valeria se casara con un rico. Tomé una captura de pantalla del artículo y la miré fijamente. Esta información cambiaba las cosas. Mi hermana, a pesar de sus prioridades superficiales y su complicidad en mi exclusión, estaba atada a un hombre que podría ser peligroso. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. Mariana. Era Valeria, su voz ahogada por el llanto. Debía haber pedido prestado el teléfono de alguien. Por favor, no cuelgues. No dije nada. Sé que me odias, continuó, las palabras saliendo a borbotones. Sé que te tratamos terriblemente. Sé que debería haberte defendido por lo de la boda, pero por favor, vuelve a casa. No sé qué hacer. Ricardo me mandó un mensaje diciendo que volverá esta noche y que tenemos que hablar y tengo miedo, Mariana. Tengo mucho miedo. Entonces no lo veas. Quédate en casa de mamá y papá. No lo entiendes. Tiene una llave de mi apartamento. Sabe dónde está todo. Ha estado llamando y enviando mensajes sin parar y las cosas que dice. Su voz se quebró. Creí que lo conocía. Siempre fue tan encantador, tan perfecto. Pero las cosas que dijo en la boda, la forma en que nos miró a todos como si no fuéramos nada. ¿Sabías de su pasado, la orden de alejamiento, el trabajo que perdió? Silencio. ¿De qué estás hablando? Le envié el artículo. Oí su aguda inspiración mientras lo leía. Oh, Dios mío, susurró. Oh, Dios mío, Mariana, no tenía ni idea. Mamá y papá hicieron toda la investigación. Dijeron que era perfecto. Dijeron que su familia era. Vieron dinero y estatus y dejaron de buscar. Valeria lloraba más fuerte ahora. Te necesito. Por favor. Sé que no merezco tu ayuda, pero eres mi hermana. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Cerré los ojos, luchando con emociones encontradas. Una parte de mí quería decirle que lo resolviera ella misma, que experimentara lo que se sentía ser abandonada por la familia. Pero otra parte, la que nos recordaba como niñas antes de que todo se complicara, no podía ignorar su miedo. Veré qué puedo hacer, dije finalmente. Pero Valeria, no voy a volver para jugar a la familia feliz y fingir que todo está bien. Si vuelvo, las cosas van a ser diferentes. Lo que sea. Haré lo que sea. Solo, por favor, ayúdame. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo observando la vida de la calle parisina pasar frente a mi mesa del café. Parejas cogidas de la mano, turistas estudiando mapas, lugareños apresurándose a casa desde el trabajo. La vida normal continuaba, ajena, mientras mi mundo se reorganizaba. Busqué información de vuelos en mi teléfono. Había un vuelo que salía mañana por la mañana que me llevaría de vuelta a Portland por la noche. Era caro cambiar mi boleto, pero tenía mi tarjeta de crédito. Mientras lo reservaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Iba a volver, pero no como la hija avergonzada que intentaba hacerse más pequeña. Iba a volver con información, con influencia, con una visión más clara de quién era exactamente mi familia. Y quizás, solo quizás, iba a volver para finalmente defenderme. El vuelo de regreso se sintió diferente al vuelo a París. Esta vez no estaba huyendo. Corría hacia algo, aunque no estaba del todo segura de qué. Pasé la mayor parte del viaje investigando, con mi portátil abierto en múltiples pestañas sobre Ricardo, su familia y las diversas noticias que habían surgido del vídeo de la boda. Lo que descubrí pintaba un cuadro inquietante. La riqueza de la familia de Ricardo provenía de su abuelo, quien había construido un imperio inmobiliario en la década de 1970. Pero Ricardo mismo era el hijo menor, a menudo ignorado en favor de sus hermanos mayores más exitosos. Su posición en la empresa familiar era en gran medida ceremonial, un título sin poder real. Había pasado por varios roles, dejando cada uno en circunstancias turbias.
La orden de alejamiento de su exnovia incluía detalles que me revolvieron el estómago. Lo describía como encantador al principio, luego cada vez más controlador y agresivo. Se enfurecía por problemas menores y luego se disculpaba extravagantemente con regalos caros. El incidente final que llevó a la orden de alejamiento involucró su aparición en el lugar de trabajo de ella y causar una escena cuando ella intentó terminar la relación. Encontré su perfil en redes sociales. Había borrado la mayoría de las publicaciones antiguas, pero había una de hacía un año libre de toxicidad. Si estás en una relación en la que sientes miedo, por favor, sabe que mereces algo mejor. Irme fue lo más difícil y lo mejor que he hecho. Tomé más capturas de pantalla, construyendo un archivo de información. Si Ricardo era tan volátil como parecía, mi familia iba a necesitar más que control de daños. Iban a necesitar protección. Cuando aterricé en Portland, llovía, esa llovizna persistente que caracteriza los otoños del noroeste del Pacífico. Tomé un servicio de transporte directamente a la casa de mis padres, una extensa casa colonial en un suburbio de lujo donde cada césped estaba cuidado y cada coche era caro. Mi madre abrió la puerta con aspecto demacrado. Su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido desordenadamente y no llevaba maquillaje. Por primera vez en mi vida, parecía vieja. Viniste, dijo, y podría haber un alivio genuino en su voz. ¿Dónde está Valeria? ¿Arriba? No ha salido de su habitación desde ayer. Tu padre está en la oficina tratando de manejar las consecuencias. Su consulta ha sido inundada con llamadas de reporteros. Pasé a su lado sin esperar una invitación. La casa se veía igual que siempre, decorada con buen gusto, impecable, fría. Subí las escaleras hasta el dormitorio de la infancia de Valeria. La habitación más grande del segundo piso, la que tenía la mejor vista. Toqué. Valeria, soy Mariana. La puerta se abrió de inmediato. Mi hermana se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de llorar. El cabello enredado. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta vieja. Sin maquillaje, sin joyas. Nunca la había visto tan desaliñada. Realmente estás aquí, dijo. Y luego me abrazó. Me quedé rígida, sin devolver el abrazo al principio, pero sus hombros temblaban y sollozaba en mi hombro, y a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Mis brazos subieron lenta, torpemente, y le di palmaditas en la espalda. Entra, dijo, apartándose y secándose los ojos. Necesito contarte todo. Nos sentamos en su cama, la misma cama en la que se había recostado años atrás mientras hablaba por teléfono con sus amigos, ignorándome cuando intentaba unirme a ella. La ironía no se me escapó. Ricardo ha estado enviándome mensajes constantemente, comenzó, mostrándome su teléfono. Los mensajes eran una mezcla inquietante de rabia y manipulación. Algunos la llamaban inútil y estúpida. Otros se disculpaban profusamente y suplicaban otra oportunidad. Algunos eran amenazantes de maneras vagas e inquietantes. Voy a ir esta noche, te guste o no. Necesitamos hablar cara a cara. Estás empeorando esto al ignorarme. Sé dónde estás. Te amo tanto, nena. Solo estaba estresado. Tu mamá me provocó. Dame una oportunidad para explicarme. Te vas a arrepentir de tratarme así. Sentí frío al leerlos. ¿Has respondido a alguno de estos? Le dije que me dejara en paz. Eso lo enfureció más. Necesitas ir a la policía. Conseguir una orden de alejamiento. ¿Con qué pruebas? En realidad no me ha amenazado directamente. Y su familia, Mariana, su familia es poderosa. Tienen abogados, conexiones. Mamá y papá tienen pánico de que nos demanden por difamación o algo así. ¿Difamación? Él es el que le escupió a mamá delante de 200 testigos. Lo sé, pero su familia afirma que fue provocado. Que mamá dijo algo ofensivo primero. Están tratando de presentar esto como si él fuera la víctima de nuestro arribismo social. Me reí amargamente. Eso es increíble. Mamá ha sido una arribista social desde el día en que se casó con papá. Valeria me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Un reconocimiento honesto. Lo sé. Siempre lo he sabido.
Pero pensé que así es como funcionaba la vida. Te casas con alguien exitoso, presentas la imagen correcta y todo sale bien. Eso es lo que mamá me enseñó. Y mira a dónde te ha llevado. Ella se estremeció, pero no discutió. Vi los artículos que enviaste sobre su exnovia, la orden de alejamiento. No puedo creer que no lo supiera. No puedo creer que mamá y papá no lo investigaran. Vieron lo que querían ver. Dinero, estatus, el apellido correcto. Estaban tan emocionados por casarte con alguien impresionante que no se molestaron en mirar más a fondo. Igual que estaban tan emocionados por tenerme a mí como la hija bonita y popular que no les importaba nada más. Valeria se retorcía las manos en el regazo. Sé que he sido horrible contigo, Mariana. Sé que permití que mamá te tratara como si no importaras. Era más fácil ser la favorita que defender lo que era correcto. Sí, era más fácil, asentí. Y ahora estás pagando el precio por construir tu vida sobre cimientos superficiales. Lo sé. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Y lo siento. Lo siento mucho por todo. Por cada vez que obtuve la habitación más grande, la mejor ropa, la atención. Por cada vez que dejé que mamá te excluyera o te menospreciara. Por la boda. Dios, Mariana, nunca debería haber aceptado que no estuvieras allí. Eres mi hermana. Quería decir, te perdono. Quería abrazarla y decirle que arreglaríamos esto juntas. Pero años de dolor no se evaporan con una disculpa, por muy sincera que sea. No estoy aquí para absolverte, dije en voz baja. Estoy aquí porque tienes miedo y pediste ayuda. Pero Valeria, cuando esto termine, vamos a tener que tener algunas conversaciones serias sobre nuestra familia y cómo nos tratamos. Lo sé. Quiero eso. Quiero ser mejor. Antes de que pudiera responder, oímos gritos desde abajo. Voces masculinas, una de ellas terriblemente familiar por el vídeo de la boda. Ricardo había llegado. Valeria me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. No debería estar aquí. ¿Cómo entró? Nos acercamos sigilosamente a la parte superior de las escaleras y miramos hacia abajo. Ricardo estaba en el vestíbulo, frente a mi madre. Aparentemente, mi padre acababa de llegar a casa y estaba de pie entre ellos, con la cara enrojecida de ira. Sal de mi casa, decía mi padre, su voz tensa y controlada de esa manera de cirujano que tenía cuando estaba furioso pero intentaba no mostrarlo. Necesito ver a Valeria, dijo Ricardo. Estaba desaliñado. Su traje caro, arrugado. Su cabello, desordenado. Parecía que no había dormido. No contesta mis llamadas. Necesito explicarme. Le escupiste a mi esposa en la boda de mi hija. Humillaste a toda nuestra familia. Tienes exactamente 10 segundos para irte antes de que llame a la policía. Ricardo se rió y el sonido me erizó la piel. ¿La policía? ¿Y decirles qué? ¿Que tuve un desacuerdo con mi suegra? ¿Que me enfadé en mi propia boda? La agrediste. ¿Así es como lo llama ella? Interesante, ya que fue ella quien me agarró primero. Me estaba defendiendo. Eso es mentira, chilló mi madre. Nunca te toqué. Eres un asqueroso. Ten cuidado, dijo Ricardo, su voz bajando a un tono peligroso. Quizás quieras cuidar lo que dices. Mi familia tiene muy buenos abogados. Podríamos hacer las cosas muy difíciles para ti, para todos ustedes. Sentí a Valeria temblar a mi lado. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, inclinándolo para capturar la escena de abajo. Pasara lo que pasara a continuación, íbamos a tener pruebas. ¿Nos estás amenazando?, preguntó mi padre. Estoy exponiendo hechos. Todos ustedes han estado difamándome en línea, compartiendo ese vídeo, haciéndome parecer un monstruo. Pero lo que la gente no ve es lo que llevó a ese momento. Lo que tu esposa dijo sobre mi familia, cómo insultó a mi madre, sugiriendo que no éramos lo suficientemente buenos para la preciosa Valeria. Yo nunca. Comenzó mi madre. Absolutamente lo hiciste. Pasaste meses soltando pequeños comentarios sobre cómo deberíamos estar agradecidos de estar conectados con tu familia. Como tu esposo, el cirujano, y tu hermosa hija eran grandes premios.
Me trataste como a un empleado en mi propia boda. Eso no es verdad, dijo mi padre, pero había menos certeza en su voz. ¿No lo es? Pero aquí está la cuestión. Nada de eso importa ahora. Lo que importa es que Valeria y yo estamos casados, legalmente casados, y quiero ver a mi esposa. El matrimonio no es válido, dijo mi madre rápidamente. Te fuiste antes de que terminara la ceremonia, antes de firmar los papeles. Ricardo sonrió, y no fue una expresión agradable. De hecho, firmamos la licencia de matrimonio esa mañana en el juzgado. Una pequeña póliza de seguro, se podría decir. Así que, sí, Valeria es legalmente mi esposa, y tengo todo el derecho de verla. Las palabras golpearon como un golpe físico. Vi los rostros de mis padres quedarse flácidos por el shock. A mi lado, Valeria emitió un pequeño sonido herido. Dijo que lo haríamos en la boda, me susurró. Dijo que hacerlo en el juzgado primero era solo una formalidad para el papeleo. Que el verdadero matrimonio era la ceremonia. Pensé que era romántico, espontáneo. No se lo dije a nadie porque dijo que debería ser nuestro secreto. Mi mente repasó las implicaciones. Si estaban legalmente casados, todo se volvía más complicado. El divorcio llevaría tiempo. Ricardo podría reclamar derechos sobre cualquier cosa que Valeria poseyera. Y mientras tanto, podría hacerles la vida imposible a todos. A menos que... Una idea se estaba formando, arriesgada y posiblemente brillante. Pero necesitaba más información primero. Le pasé mi teléfono a Valeria, todavía grabando, y susurré, sigue filmando. No dejes que te vea. Luego bajé las escaleras. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Ricardo cuando me vio. Soy Mariana, la otra hija. La que no fue lo suficientemente importante como para invitarla a la boda. Mis padres me miraron como si hubiera aparecido de la nada. Mi madre parecía aterrorizada, mi padre, confundido. Mariana, vuelve arriba, dijo mi padre. No. Quiero escuchar lo que Ricardo tiene que decir. Me volví hacia él, manteniendo mi voz tranquila y nivelada. Tienes razón en que mi madre puede ser difícil. Absolutamente le importa demasiado el estatus y las apariencias. Pero escupirle. Esa fue una elección bastante fuerte. Me llevó al límite. ¿Diciendo qué exactamente? ¿Qué dijo que justificara esa reacción? ¿Ella? Dudó, y vi formarse la mentira. Insultó a mi madre. Tu madre, que no estaba en la boda. Otra duda. Insultó a mi familia. ¿Puedes ser específico? Porque hay una docena de vídeos de ese incidente desde diferentes ángulos y en todos ellos el audio es bastante claro. Ella dijo, después de todo lo que hemos hecho para darte la bienvenida a esta familia. Eso es lo que te provocó. Tú no estabas allí. No sabes lo que pasó antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Tienes razón. No estuve allí porque mi madre me dijo que no viniera, porque soy torpe y vergonzosa y haría que todos se sintieran incómodos. Dejé que eso quedara en el aire. Pero esto es lo que sí sé. Sé lo de Jessica, tu exnovia, la orden de alejamiento. El rostro de Ricardo se quedó muy quieto. Sé sobre el trabajo que perdiste en Davidson Properties por amenazar a un compañero de trabajo. Sé sobre el cargo por conducir ebrio que los abogados de tu familia hicieron desaparecer. Sé que eres la decepción de tu familia, el hijo que no puede estar a la altura de sus hermanos, a quien le dieron un puesto falso para mantenerte ocupado y fuera de problemas. Tú no sabes nada, dijo, pero su voz había perdido su confianza. Sé que viste a Valeria como un premio, una mujer hermosa e ingenua de una familia desesperada por casarla con dinero. Sé que la bombardeaste de amor, la aislaste de sus amigos y la hiciste dependiente de tu aprobación. Tácticas clásicas de un abusador. Yo amo a Valeria. Amas controlarla. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado de sus mensajes de texto a Valeria. Estos no se leen como amor. Se leen como obsesión y rabia. Se abalanzó hacia mí y mi padre se interpuso inmediatamente entre nosotros. No te atrevas a tocarla. Quítate de mi camino. No. Te vas ahora. Ricardo nos miró a todos,
su rostro torcido por la furia y algo más, pánico. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Valeria, gritó hacia las escaleras. Valeria, baja aquí. Nos vamos. Ella no va a ninguna parte contigo, dije con calma. De hecho, va a solicitar una anulación por fraude. Mentiste sobre tus antecedentes. La manipulaste para un matrimonio en el juzgado sin la debida divulgación. Cualquier juez lo concederá. No pueden hacer esto. Podemos y lo haremos. Y si te acercas a ella de nuevo, si le envías mensajes, la llamas o apareces donde sea que esté, solicitaremos una orden de alejamiento. Y a diferencia de cuando Jessica lo hizo, esta vez será muy público. Los mismos medios que han estado cubriendo el desastre de tu boda se abalanzarán sobre la historia del novio abusivo. Las manos de Ricardo se cerraron en puños. Por un momento, pensé que realmente podría golpear a alguien, pero luego pareció desinflarse, viendo que había perdido esta ronda. Esto no ha terminado, dijo, su voz baja y amenazante. Mi familia los destruirá a todos. Tu familia probablemente esté encantada de deshacerse de ti, respondí. Ahora vete antes de que llame a la policía yo misma. Salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Todos nos quedamos congelados por un momento, el silencio casi peor que los gritos. Luego, Valeria apareció en la parte superior de las escaleras, todavía sosteniendo mi teléfono, todavía grabando. Lo tengo todo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Cada palabra. Y así, teníamos nuestras pruebas. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de la sala de mis padres, la luz del sol entrando a raudales por las grandes ventanas. Me dolía la espalda por la posición incómoda, pero mi mente se sentía más clara que en años. Valeria todavía dormía arriba, agotada por la agitación emocional del día anterior. Mis padres estaban en la cocina, sus voces bajas y tensas. Me senté y revisé mi teléfono. El vídeo de la boda ya había sido visto más de 15 millones de veces. El nombre de Ricardo era tendencia en las redes sociales. Más importante aún, otras 3 mujeres habían dado un paso al frente con sus propias historias sobre él. Habían visto la cobertura de noticias y decidieron hablar sobre sus experiencias con su comportamiento controlador y agresivo. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a la abogada que había investigado en el avión, una mujer llamada Patricia, que se especializaba en casos de control coercitivo y abuso doméstico. Ya había respondido a mi correo electrónico inicial, aceptando tomar el caso de Valeria. Mi madre apareció en la puerta con una taza de café. ¿Estás despierta? Apenas. Me levanté y me estiré. Necesitamos hablar, todos nosotros. Ella asintió y llamó a Valeria y a mi padre. 20 minutos después, estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor donde había comido innumerables cenas silenciosas mientras crecía, donde había sido ignorada y menospreciada y me habían hecho sentir pequeña. Esto es lo que va a pasar, dije, tomando el control antes de que nadie más pudiera hablar. Valeria se reunirá con Patricia, la abogada que encontré, esta tarde. Vamos a solicitar una anulación por fraude y coacción. Tenemos el vídeo de anoche. Tenemos sus mensajes de texto. Y tenemos las declaraciones de su exnovia y las otras mujeres que han dado un paso al frente. ¿Y si su familia toma represalias?, preguntó mi padre. Que lo intenten. Con tanta atención pública, cualquier acción legal que tomen será examinada. Es más probable que quieran que esto desaparezca silenciosamente que prolongarlo en los tribunales. ¿Y los medios?, preguntó mi madre. ¿Cómo manejamos eso? No nos escondemos. Decimos la verdad. Miré a Valeria. Vas a dar una entrevista, cuidadosamente controlada con una periodista de renombre. Vas a contar tu historia sobre ser manipulada y engañada. Vas a ser la novia comprensiva que descubrió que su novio no era quien decía ser. No sé si puedo hacer eso, dijo Valeria en voz baja. Puedes y lo harás. Porque ahora mismo solo eres el remate de un chiste en un vídeo viral. Pero si tomas el control de tu narrativa, te conviertes en una sobreviviente, alguien con quien otras mujeres pueden identificarse. Mi madre me estudiaba con una expresión que nunca antes le había visto. Algo parecido al respeto. ¿Cuándo te volviste tan capaz? Siempre lo fui.
Simplemente nunca te molestaste en notarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi padre parecía incómodo. Valeria se miraba las manos. El rostro de mi madre se sonrojó, pero por una vez no discutió. Tienes razón, dijo mi madre finalmente, su voz apenas audible. Nunca te vi con claridad. Estaba tan centrada en Valeria, en la vida que quería para ella, que te fallé como madre. No esperaba una confesión. Sí, lo hiciste. Lo siento, Mariana. Sinceramente, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Lo mal que te tratamos. Lo injusto que fue todo. Valeria extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Yo también lo siento, por todo. Las miré a ambas, estas mujeres que habían dado forma a gran parte de mi dolor. Una parte de mí quería rechazar sus disculpas, hacerlas sufrir como ellas me habían hecho sufrir a mí. Pero otra parte, la que estaba cansada de cargar con toda esa ira, quería intentar algo diferente. No estoy lista para decir que todo está perdonado, dije con cuidado. Pero estoy dispuesta a trabajar hacia algo mejor si realmente están dispuestas a cambiar. Lo estamos, dijo Valeria. Te lo prometo, lo estamos. Mi padre se aclaró la garganta. Mariana, yo también te debo una disculpa. Estuve ausente cuando necesitabas un padre. Dejé que tu madre dictara cómo operaba nuestra familia y no te protegí de su favoritismo. Eso estuvo mal. Sí, lo estuvo. Lo miré a los ojos. Pero como les dije a ellas, estoy dispuesta a intentarlo si estás dispuesto a ser diferente. Él asintió, luciendo más viejo e inseguro de lo que nunca lo había visto. Bien. Entonces, manos a la obra. Saqué mi portátil. He estado despierta desde las 5 de la mañana haciendo un plan. Patricia puede ver a Valeria a las 2 de la tarde hoy. También me he puesto en contacto con Lauren, una periodista de confianza que trabaja para un importante medio de comunicación. Está interesada en una entrevista exclusiva con Valeria, pero tenemos que movernos rápido antes de que alguien más obtenga la historia. ¿Cómo conoces a toda esta gente?, preguntó mi madre. He estado construyendo mi propia vida mientras no prestabas atención. Tengo contactos, habilidades y capacidades sobre las que nunca te molestaste en preguntar. Durante las siguientes horas, ejecutamos el plan. Valeria se reunió con Patricia, quien inmediatamente presentó los papeles de anulación y comenzó a reunir pruebas. Entrené a Valeria sobre qué decir en la entrevista, ayudándola a encontrar su voz mientras mantenía el mensaje claro y comprensivo. Esa noche, Lauren llegó a la casa con un pequeño equipo de cámara. Fue profesional y amable, haciendo que Valeria se sintiera cómoda de inmediato. La entrevista duró 1 hora, con Valeria hablando honestamente sobre cómo Ricardo la había manipulado, cómo el matrimonio en el juzgado se había presentado como una espontaneidad romántica en lugar de la táctica de control que realmente era, y cómo estaba agradecida de que la verdad hubiera salido a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Quiero que otras mujeres sepan que el abuso no siempre se ve como crees, dijo Valeria a la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro. A veces es encantador y parece amor. A veces proviene de familias ricas y respetables, y a veces no lo ves hasta que algo rompe la ilusión. Cuando terminó, Lauren nos dio las gracias y prometió que el reportaje se emitiría en 48 horas. Esto va a ser poderoso, dijo. Eres muy valiente. Después de que se fue, Valeria se desplomó en el sofá, emocionalmente agotada. Me senté a su lado y ella apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias, susurró, por volver. Por ayudarme. No lo merezco. Quizás no asentí. Pero no estoy haciendo esto solo por ti. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Y porque quizás, solo quizás, podemos convertirnos en las hermanas que deberíamos haber sido desde el principio. Me apretó la mano, por primera vez en años, el gesto se sintió genuino. La entrevista se emitió 2 días después en horario de máxima audiencia. La vi con mi familia en la sala, todos tensos y en silencio. Valeria se mostró vulnerable pero fuerte, comprensiva sin ser débil. Los productores habían hecho un excelente trabajo de edición, incluyendo el vídeo viral de la boda junto con el testimonio de Valeria, mostrando luego los mensajes de texto que Ricardo había enviado e incluyendo entrevistas con 2 de las otras mujeres que habían dado un paso al frente.
La respuesta fue inmediata y abrumadora. En una hora, las redes sociales de Valeria se inundaron de mensajes de apoyo. El hashtag del escándalo de la boda pasó de la burla al apoyo. Las mujeres compartieron sus propias historias de manipulación y abuso. La narrativa había cambiado por completo. Y entonces las cosas mejoraron aún más. La familia de Ricardo emitió un comunicado a través de su publicista a la mañana siguiente. Estaba cuidadosamente redactado, claramente escrito por abogados, pero el mensaje era claro: estaban cortando lazos con Ricardo. Reconocieron que tenía serios problemas personales, que esperaban que abordara y que apoyaban la decisión de Valeria de terminar el matrimonio. Esencialmente, lo estaban sacrificando para proteger su propia reputación. Están protegiendo su imperio, dijo mi padre, leyendo el comunicado en su teléfono. No quieren ser asociados con este desastre. Lo que significa que no lucharán contra la anulación, confirmó Patricia cuando la llamé. Ya he tenido noticias de sus abogados. Están dispuestos a llegar a un acuerdo rápida y silenciosamente. Ricardo no obtendrá nada de Valeria, y están preparados para asegurar que no lo impugne. ¿Y qué hay de Ricardo?, pregunté. Ha guardado silencio, ha borrado todas sus redes sociales. Aparentemente, se ha internado en algún tipo de retiro de bienestar en Arizona. Su familia básicamente le pagó para que desapareciera por un tiempo. Sentí una oleada de satisfacción. Ricardo había intentado controlar e intimidar a mi hermana, había humillado a mi madre en público, había amenazado a mi familia, y ahora era el quien se escondía, deshonrado y abandonado incluso por su propia familia. Pero todavía había una cosa más que necesitaba hacer. Esa tarde, conduje hasta la estación de noticias local donde el vídeo de la boda se había vuelto viral por primera vez. Había llamado con antelación y concertado una reunión con la directora de la estación, una mujer llamada Ellen, que había sido sorprendentemente receptiva a mi propuesta. Así que, ¿quieres hacer un reportaje de seguimiento?, dijo, reclinándose en la silla de su oficina. ¿Sobre ti, la hermana que no fue invitada? No solo sobre mí. Sobre cómo las familias pueden ser tóxicas, cómo el favoritismo daña las relaciones y cómo a veces la persona que todos ignoran es la que termina salvando a todos los demás. Ellen sonrió. Me gusta. Es un gran ángulo. La hija olvidada que vuelve para rescatar a su familia. Muy convincente. Y es la verdad. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de texto de mi madre, el que me decía que no fuera a la boda porque era demasiado torpe. Tengo documentación de todo. Puedo mostrar cómo operaba esta familia, cómo me trataban y cómo elegí ayudarlos de todos modos. ¿Por qué haces esto? Si te trataron tan mal, ¿por qué exponerte de esta manera? Porque he terminado de ser invisible. He terminado de dejar que otras personas escriban mi historia. Y porque quizás, solo quizás, alguna otra mujer que se siente invisible en su familia verá esto y se dará cuenta de que ella también tiene valor. Ellen me estudió por un largo momento. Sabes, esto hará que tu familia quede mal. Tu madre, especialmente. Ellos mismos se hicieron quedar mal. Yo solo estoy diciendo la verdad al respecto. Y honestamente, han aceptado esto. Saben que necesitan asumir sus errores. Lo cual era cierto. Lo había discutido con mis padres y Valeria la noche anterior. Mi madre se había resistido al principio, preocupada por su reputación, pero mi padre nos había sorprendido a todos. Deja que lo haga, había dicho con firmeza. Merecemos rendir cuentas, y Mariana merece ser vista. Así que, aquí estaba, aceptando una entrevista que se emitiría en 3 días, justo después de otra actualización sobre la historia de Valeria. La hija olvidada y la hija de oro, ambas contando sus verdades. La entrevista en sí fue catártica. Hablé honestamente sobre crecer a la sombra de Valeria, sobre la constante sensación de no ser lo suficientemente buena, sobre ser desinvitada de la boda. Mostré los mensajes de texto. Expliqué cómo había ido a París para escapar, solo para ver el día perfecto de mi familia implosionar desde un océano de distancia. Pero volviste, dijo la entrevistadora. Incluso después de todo lo que te hicieron pasar, volviste para ayudar. Volví porque mi hermana tenía miedo y pidió mi ayuda. Y porque a pesar de todo, siguen siendo mi familia. Pero esta vez volví en mis propios términos. No como la hija olvidable,
sino como una adulta capaz que merece respeto. ¿Y han cambiado las cosas? Están cambiando. Mi madre está en terapia. Mi padre está haciendo un esfuerzo por estar presente. Valeria y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. No es perfecto y no se arreglará de la noche a la mañana, pero por primera vez en mi vida, me siento vista por ellos. ¿Qué le dirías a otras mujeres que se sienten invisibles en sus familias? Miré directamente a la cámara. Tú no eres el problema. Tu valor no depende de que alguien más lo reconozca. Y a veces la mejor venganza no es dejar que te disminuyan más. Levántate. Al. Ocupa espacio. Mereces estar aquí. Cuando la entrevista se emitió, mi teléfono explotó con mensajes. Amigos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto. Compañeros de trabajo me dijeron que no tenían idea de lo que había estado pasando. Desconocidos me enviaron mensajes agradeciéndome mi honestidad. Pero el mensaje que más importaba vino de Sofía. Estoy tan orgullosa de ti. Eres una guerrera. Sonreí y le respondí, solo me tomó un tiempo darme cuenta. Esa noche, mi familia se reunió para cenar en un restaurante. Nuestra primera salida pública desde el escándalo. La gente nos reconoció, pero en lugar de juicio, ofrecieron apoyo. Varias mujeres se acercaron para agradecer a Valeria y a mí por hablar. Mientras nos sentábamos en nuestra mesa, mi madre levantó su copa. Por Mariana dijo, su voz embargada por la emoción. Por salvarnos cuando no lo merecíamos. Por Mariana repitieron los demás. Levanté mi propia copa, encontrando la mirada de cada uno de ellos. Por las segundas oportunidades. Y por hacerlo mejor. Chocamos las copas, y por primera vez en mi memoria, sentí que realmente pertenecía a esa mesa. 3 meses después, estaba de pie en la puerta de una pequeña sala de conferencias en el centro de Portland, observando cómo una docena de mujeres encontraban sus asientos alrededor de la mesa. Esta era la tercera reunión del grupo de apoyo que había iniciado, un espacio para mujeres que lidian con el rechazo familiar, el favoritismo y el dolor único de sentirse invisible para las personas que deberían amarlas más. Gracias a todas por venir, dije, tomando mi asiento a la cabeza de la mesa. Vamos a dar una vuelta y compartir cómo ha sido esta semana. Las respuestas variaron. Algunas mujeres estaban progresando con sus familias. Otras habían decidido dar un paso atrás y crear distancia. Una mujer compartió que había confrontado a sus padres sobre años de favorecer a su hermano. Y aunque había sido doloroso, se sentía más ligera después. Es como si finalmente me diera permiso para reconocer el dolor, dijo. Y ese reconocimiento fue su propia forma de curación. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Mi propia curación había sido un proceso. No un solo momento. El mes desde la boda había estado lleno de conversaciones difíciles, sesiones de terapia y una honestidad dolorosa. Pero lentamente, gradualmente, mi familia estaba cambiando. Mi madre se había comprometido a una terapia semanal y se había disculpado conmigo varias veces, no solo una vez en un momento de crisis. Estaba aprendiendo a examinar sus propios comportamientos, a entender cómo su obsesión con el estatus y las apariencias había dañado a sus hijas. No era perfecto, pero era un progreso. Mi padre había comenzado a tener citas de café semanales conmigo, solo nosotros dos, donde realmente preguntaba sobre mi vida y escuchaba mis respuestas. Era torpe al principio, no acostumbrado a una conexión genuina conmigo, pero lo estaba intentando. Ese esfuerzo importaba. Valeria y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. Ella también había comenzado terapia, trabajando en su propia complicidad en la dinámica familiar y su patrón de definirse a través de la atención masculina. Hablábamos por teléfono varias veces a la semana ahora, conversaciones reales sobre cosas reales, no los intercambios superficiales que teníamos antes. La anulación se había finalizado sin ninguna oposición de Ricardo o su familia. Valeria se había mudado a su propio apartamento, un lugar modesto que podía permitirse sola, y estaba volviendo a la escuela para terminar la carrera que había abandonado cuando comenzó a centrarse en encontrar un esposo rico. Pasé tanto tiempo tratando de ser lo que mamá quería que olvidé averiguar lo que yo quería, me dijo durante una de nuestras llamadas. Tengo 25 años y recién ahora me pregunto qué es lo que realmente disfruto hacer. Mejor tarde que nunca, le dije.
En cuanto a Ricardo, se había instalado silenciosamente en la oscuridad. El retiro de bienestar se había convertido en una estancia más larga, y los rumores sugerían que su familia esencialmente le había pagado para que se mantuviera alejado y mantuviera un perfil bajo. Sus redes sociales permanecían eliminadas. Las pocas personas que decían haberlo visto decían que parecía disminuido, roto, incluso. No desperdicié energía sintiendo pena por él. Había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Mi energía estaba mejor empleada en construir algo positivo. El grupo de apoyo había crecido desde mi idea inicial hasta convertirse en algo real y significativo. Nos reuníamos 2 veces al mes y las mujeres seguían encontrándonos a través del boca a boca y las redes sociales. Algunas venían a algunas reuniones y seguían adelante. Otras se convirtieron en habituales, formando amistades y apoyándose mutuamente en sus luchas familiares. También había comenzado a hablar en eventos, compartiendo mi historia en conferencias sobre dinámica familiar y empoderamiento femenino. La mujer torpe y ansiosa a la que le habían dicho que avergonzaría a su familia ahora estaba de pie en escenarios hablando a cientos de personas y siendo aplaudida por ello. La ironía no se me escapaba. Después de que terminó la reunión del grupo de apoyo, conduje a la casa de mis padres para nuestra ahora habitual cena dominical. Estas reuniones eran diferentes de las comidas tensas y silenciosas de mi infancia. Ahora, realmente hablábamos, reíamos a veces y lidiábamos con los conflictos directamente en lugar de dejarlos enconarse. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Valeria cuando llegué. Había venido directamente de su turno en la librería donde trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba. Bien. Se unieron 2 mujeres nuevas hoy. Eso es maravilloso. Mi madre estaba poniendo la mesa y me miró con genuino orgullo. Has construido algo realmente especial, Mariana. Gracias, mamá. Nos sentamos a cenar y mi padre preguntó por mi trabajo en la compañía de seguros. Les conté sobre un ascenso que me habían ofrecido, un puesto de gerencia que me daría más responsabilidad y un aumento significativo. Estoy orgulloso de ti, hija, dijo mi padre. Has manejado todo este año con una gracia y una fuerza notables. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, respondí. Resulta que ser subestimada toda tu vida te enseña resiliencia. Mi madre se estremeció ligeramente ante el comentario, pero no desvió la conversación ni puso excusas. Te dimos todas las razones para alejarte de nosotros por completo, dijo. El hecho de que no lo hicieras, de que nos dieras la oportunidad de hacerlo mejor, es más de lo que merecíamos. Tienes razón, asentí. Pero las personas son más que sus peores momentos. Todos estamos tratando de ser mejores. Eso es lo que importa ahora. Después de la cena, Valeria y yo nos sentamos en el porche trasero bebiendo té y viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Estuvimos en silencio por un rato, cómodas en la presencia de la otra de una manera que nunca antes habíamos estado. ¿Crees que alguna vez nos perdonarás por completo?, preguntó Valeria en voz baja. Consideré la pregunta. Creo que el perdón es un proceso, no un destino. Estoy trabajando en ello. Algunos días son más fáciles que otros. Es justo. Hizo una pausa. Yo también estoy trabajando en perdonarme a mí misma. Por ser tan superficial, tan cómplice en cómo te trataron. Ambas fuimos productos de cómo nos criaron. Tú fuiste recompensada por ciertos comportamientos y yo fui castigada por ser yo misma. Ambas estamos desaprendiendo esos patrones ahora. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Me reí. Cuando estaba sentada sola en París, viendo el día perfecto de mi familia desmoronarse y me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir amargada y dejar que el dolor me definiera. O podía usarlo para convertirme en alguien más fuerte. Elegí la segunda opción. Me alegro de que lo hicieras. Me alegro de que volvieras. Yo también. Nos sentamos en un silencio cómplice mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía preguntando si quería ir a almorzar el próximo fin de semana. Sonreí y respondí que sí, agradecida por la amiga que había estado ahí para mí cuando mi familia no lo estaba. Mientras conducía a casa más tarde esa noche, pensé en el viaje que había hecho. De la hija olvidada a la mujer que salvó a su familia de sus propios errores. De invisible a innegable. De huir a mantenerme firme.
La boda a la que no fui invitada se había convertido en el catalizador de todo lo que vino después. El vídeo viral, la humillación pública, la exposición de la verdadera naturaleza de Ricardo. Todo había resquebrajado la fachada perfecta que mi familia había mantenido durante tanto tiempo. Y en los escombros, habíamos encontrado la oportunidad de construir algo más honesto. Ricardo enfrentó las consecuencias de sus acciones de formas tanto públicas como privadas. El comunicado de su familia había dañado permanentemente su reputación en sus círculos sociales. Las otras mujeres que dieron un paso al frente habían dado entrevistas que pintaban un claro patrón de su comportamiento abusivo. Perdió su puesto en la empresa de su familia, perdió el acceso a su riqueza y se convirtió en una historia con moraleja sobre hombres con derechos que piensan que el encanto y el dinero excusan la crueldad. Su nombre quedó ligado para siempre a ese momento de escupirle a mi madre, una mancha permanente en su carácter que ninguna cantidad de retiros de bienestar podría borrar. Lo último que supe fue que vivía en un pequeño apartamento en Arizona, trabajando en un empleo normal por primera vez en su vida, humillado y solo. Exactamente lo que se merecía. Mi madre también había enfrentado su propio ajuste de cuentas. Sus redes sociales se habían inundado de críticas después de que mi entrevista se emitiera, obligándola a confrontar cómo su comportamiento era percibido por los demás. Varias de sus amigas se habían distanciado, incómodas con la verdad que había sido expuesta. Había llorado muchas noches, lamentando la reputación que había pasado décadas construyendo. Pero al perder esa falsa imagen, había ganado algo más valioso, relaciones reales con sus hijas, construidas sobre la honestidad en lugar de la pretensión. Todavía estaba aprendiendo, todavía tropezando a veces, pero estaba genuinamente tratando de ser una mejor persona y madre. En cuanto a mí, había aprendido que la venganza no tiene por qué tratarse de destrucción. A veces, la mejor venganza es negarse a que la baja opinión que alguien tiene de ti se convierta en tu realidad. A veces es tomar el dolor que te causaron y transformarlo en un propósito. A veces es levantarse y decir, merecía algo mejor y voy a exigirlo de ahora en adelante. Había pasado 27 años tratando de hacerme más pequeña para encajar en la narrativa de mi familia. Ahora había terminado de encogerme. Había terminado de disculparme por ocupar espacio. Había terminado de ser la hija olvidable. Era Mariana. Y finalmente era completamente visible. Y esa fue la victoria más dulce de todas.